En la vasta región noroccidental de Canadá, donde la civilización apenas ha dejado huella, se encuentra un territorio tan inmenso como misterioso, los territorios del noroeste. Este lugar, salvaje y remoto, es casi tan grande como 4 veces Alemania, pero a diferencia de ese país densamente poblado, aquí apenas viven unas 50.000 personas. Lo que predomina no son ciudades ni carreteras, sino montañas imponentes, ríos caudalosos, lagos inmensos y bosques tan espesos como peligrosos. Dentro de este entorno ya de por sí desafiante, hay una zona que sobresale por ser aún más inaccesible y temida. Se trata del Valle Nahanni, una extensión de más de 11.000 millas cuadradas de pura naturaleza sin domesticar. En 1976, este sitio fue declarado Parque Nacional, pero no te dejes engañar, no es un parque al que puedas ir con tu familia a pasar el fin de semana. No hay hoteles. No hay caminos. Ni siquiera hay senderos marcados. La única forma de llegar es por aire, a través de un río, o caminando con gran dificultad durante días enteros. Y, sin embargo, para quienes se atreven a ingresar, la recompensa es inconmensurable, paisajes vírgenes que parecen salidos de otro mundo. El valle es tan puro que uno tiene la sensación de estar viendo la tierra tal como fue al principio. Pero este paraíso natural esconde un lado oscuro. A lo largo de milenios, los pocos pueblos indígenas que han intentado establecerse aquí han terminado desapareciendo sin dejar rastro alguno o huyendo aterrados, afirmando ser perseguidos por seres fantasmales y bestias gigantes, como lobos descomunales conocidos como huahilas o entidades blancas y demoníacas. Aunque podría sonar como una colección de leyendas o cuentos ancestrales, en el siglo XX comenzaron a suceder hechos verdaderos y documentados que fueron incluso más perturbadores que las historias transmitidas de generación en generación. Estos sucesos no son mitos, ocurrieron, y algunos creen que podrían confirmar las advertencias de los pueblos originarios. La historia comienza en 1904, cuando 3 hermanos, Willie, Frank y Charlie MacLeod, decidieron aventurarse en el Valle Nahanni en busca de oro. Su razonamiento era simple: si casi nadie había explorado la zona, era muy probable que las riquezas aún no hubieran sido descubiertas. Su travesía no fue fácil. Usaron trineos tirados por perros, trenes rudimentarios y botes construidos por ellos mismos hasta que finalmente alcanzaron el corazón del valle, navegando por el río Flat, una corriente que atraviesa toda la región. A pesar de su nombre, este río no es precisamente tranquilo. En varias secciones, se comporta como un torrente violento. Los hermanos montaron su campamento en una orilla y comenzaron a trabajar con sus cajones de minería, conocidos como canaletas o esluises, los cuales servían para filtrar sedimentos del río y atrapar cualquier partícula de oro. Para su sorpresa, encontraron oro de inmediato y en grandes cantidades. Pasaron el día y la noche recolectando el valioso metal, llenando todos sus contenedores. Al amanecer siguiente, decidieron regresar a casa con el botín, venderlo y luego volver al valle. Pero el destino tenía otros planes. Mientras navegaban de regreso, el bote se volcó violentamente por la fuerza de las aguas. El impacto fue tal que la embarcación se rompió y se hundió, llevándose consigo la mayoría de sus pertenencias, y todo el oro. Afortunadamente, los 3 lograron sobrevivir y salvar algunas cosas esenciales: un rifle, herramientas, algo de madera. Exhaustos pero decididos, regresaron al sitio donde antes habían encontrado el oro, construyeron otro bote improvisado y reanudaron la búsqueda. Esta vez, sin embargo, no hallaron nada. Después de una jornada decepcionante, decidieron que ya era hora de marcharse. Retomaron el río y, tras una navegación complicada, lograron regresar a su hogar. Una vez en casa, Willie y Frank no podían dejar de pensar en la riqueza que habían tocado con las manos. Estaban convencidos de que podían recuperarla, así que comenzaron a planear una segunda expedición. Charlie, el hermano mayor, era más cauteloso. Después de lo que habían vivido, prefirió no regresar. Con la ausencia de Charlie, los 2 hermanos invitaron a un amigo cercano, Robert Weir, para que se uniera a la nueva aventura. Prepararon todo durante meses, y finalmente, en 1905, partieron hacia el Valle Nahanni por segunda vez. Pero nunca más se supo de ellos. Pasaron las semanas, luego los meses, y nadie volvía a tener noticias de Willie, Frank ni Robert. Pero Charlie, confiado en la experiencia de sus hermanos y sabiendo que el valle albergaba oro en abundancia, no se preocupó en un principio.
Estaba convencido de que simplemente habían decidido quedarse más tiempo para seguir recolectando riquezas. Un año entero transcurrió sin rastro alguno, y aunque algunos en el pueblo comenzaron a inquietarse, Charlie seguía firme en su creencia. Seguro están acampando allá, llenando sacos de oro. Volverán cuando estén listos. Pero después de un segundo año completo sin saber nada, la duda empezó a sembrar inquietud incluso en su mente. Fue entonces cuando tomó una decisión definitiva: iría en su búsqueda. Charlie reunió a 4 hombres del pueblo y organizó una expedición hacia el inhóspito Valle Nahanni. El viaje fue tan duro y agotador como lo había sido para sus hermanos 2 años atrás. Sin embargo, después de atravesar bosques densos, montañas peligrosas y corrientes impetuosas, el grupo logró llegar nuevamente al río Flat. Remaron contracorriente, atentos a cualquier señal en las orillas: una tienda de campaña, una fogata abandonada, una huella. Pero nada. El paisaje parecía tan inmutable como si jamás hubiera sido tocado por el ser humano. Finalmente llegaron a donde el río Flat se bifurca con el más imponente río Nahanni Sur. A partir de allí, comenzaron a seguir la corriente descendente. Poco después, el río realizó una curva violenta conocida como la Gran Curva, y de inmediato fueron arrojados a un tramo conocido como el Segundo Cañón, una garganta de 10 millas de largo flanqueada por acantilados verticales que se alzaban hasta 3.000 pies sobre ellos. El paso por este cañón era claustrofóbico. No había orilla, no había escapatoria. Estaban rodeados por paredes de piedra, encima y debajo del agua. Lo más inquietante de este tramo eran los agujeros visibles en los acantilados, entradas a enormes sistemas de cuevas que perforaban las paredes como bocas oscuras. Muchas estaban demasiado altas como para haber sido exploradas, así que nadie sabía lo que realmente había dentro. Pero una cosa era segura: al navegar por ese pasaje, era imposible no sentirse observado. Era como si ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de sus movimientos. Mientras el grupo seguía su lento avance, el sol comenzó a desaparecer tras los muros del cañón, sumiendo el entorno en una penumbra helada. El viento que se colaba por la garganta silbaba entre las rocas, intensificando la sensación de desasosiego. Finalmente, cuando ya estaban por salir del segundo cañón, notaron algo en la orilla izquierda: una pequeña franja de tierra apenas suficiente para atracar un bote. Entre los árboles, distinguieron una tienda de campaña. Se acercaron de inmediato con la esperanza de encontrar a los hombres que estaban buscando. Pero apenas pusieron un pie en tierra firme, el horror los paralizó. A pocos pasos de la tienda, yacía un cuerpo tendido en el suelo. Estaba completamente carbonizado y, sin cabeza. Su brazo derecho extendido parecía estar buscando alcanzar algo que estaba fuera de su alcance: un rifle apoyado contra un árbol. Charlie sintió un nudo en el estómago. Junto con su grupo rodeó el cuerpo, y al acercarse a la parte trasera de la tienda, descubrieron otro cadáver. Estaba parcialmente dentro y parcialmente fuera de la tienda, cubierto por una manta. Al retirar la tela, confirmaron lo que más temían: también le faltaba la cabeza. Buscaron alrededor con desesperación, con la esperanza de hallar las cabezas o algo que pudiera explicar lo ocurrido. Pero no encontraron nada, excepto por algunos objetos personales que les permitieron identificar a las víctimas. Eran Willie y Frank, sus hermanos. De Robert Weir no había ni rastro. Charlie sintió que el aire le faltaba. Ver a sus hermanos en ese estado era algo que jamás habría imaginado. La imagen de sus cuerpos sin cabeza quedó grabada en su mente mientras escudriñaba el campamento en busca de respuestas. Pero lo único que hallaron fue un rastro de misterio aún más profundo. No había señales de lucha. Nada indicaba que hubieran intentado defenderse, salvo la mano de uno de ellos extendida hacia el rifle. ¿Pero por qué no lo había alcanzado? ¿Había sido una muerte instantánea? Y lo más inquietante de todo, ¿dónde estaban sus cabezas? Mientras la expedición seguía revisando el área, descubrieron una inscripción tallada en un árbol cercano. Eran pocas palabras, pero su mensaje era tan enigmático como perturbador. Hemos encontrado un buen filón. El mensaje era claro: los hermanos MacLeod habían encontrado oro. Pero entonces, ¿dónde estaba el preciado metal? No había ni una sola pieza, ni una pepita. Había desaparecido por completo, al igual que sus cabezas. El desconcierto y el horror se apoderaron de los hombres. Buscaron en la tienda, alrededor del campamento, en el río, pero no encontraron nada que diera pistas sobre lo ocurrido.
Lo único que sí confirmaron fue que el tercer hombre que había ido con ellos, Robert Weir, no estaba en ninguna parte. Durante los siguientes días, Charlie y su grupo informaron lo sucedido a la Policía Montada del Canadá. Una patrulla llegó al sitio y llevó a cabo una investigación oficial. Sin embargo, la conclusión de las autoridades dejó a muchos insatisfechos. Los 3 hombres murieron de hambre y, tras su fallecimiento, los animales carroñeros se llevaron sus cabezas. Pero Charlie no aceptó esa versión. Sabía que sus hermanos eran exploradores experimentados y que, aunque la vida en el valle era dura, no habrían muerto de inanición sin haber intentado regresar antes. Además, el estado de sus cuerpos indicaba algo más, algo que las autoridades no querían admitir. Para Charlie, la única explicación lógica era que sus hermanos habían sido atacados, pero por algo o alguien. Quizás tribus hostiles, o tal vez, algo más antiguo y peligroso, algo de lo que las historias indígenas hablaban en sus advertencias sobre el Valle Nahanni. A medida que la historia de los hombres decapitados se esparció por la región, la gente quedó dividida en cuanto a lo que realmente había ocurrido. Algunos sostenían que Robert Weir no era víctima, sino el culpable. La teoría era que, cegado por la codicia, había matado a los hermanos, se había llevado el oro y huido. Pero si eso era cierto, ¿por qué nunca volvió? Otros creían que algo mucho más siniestro acechaba en el valle, algo que no dejaba testigos. Tal vez una tribu oculta, una criatura desconocida, o incluso una maldición antigua. Fuera cual fuese la verdad, el suceso fue suficiente para bautizar la zona con un nuevo nombre. Desde ese momento, la gente ya no la llamaría más el Valle Nahanni. Se convirtió en el Valle de los Hombres sin Cabeza. Y aunque la región estaba repleta de oro esperando ser extraído, pocos se atrevieron a regresar. La advertencia estaba clara: entrar a ese valle podía costarte la cabeza. Pero a pesar del terror que inspiraba, no sería el último caso. 8 años después, en 1913, otro hombre desafió la maldición del valle, y pagó un precio igual de macabro. A pesar de la creciente reputación siniestra del Valle de los Hombres sin Cabeza, la fiebre del oro seguía ardiendo en el corazón de muchos aventureros. Uno de ellos era Martin Jorgensen, un prospector decidido a desafiar las leyendas. No creía en maldiciones, ni en espíritus vengativos, ni en tribus ocultas. Para él, lo único real en Nahanni era el oro, y estaba dispuesto a quedarse el tiempo que fuera necesario para reclamar su fortuna. Así que en 1913, Martin se aventuró solo en el valle, recorrió el traicionero río Flat. Tras un largo viaje, estableció su campamento unos 70 kilómetros río arriba del siniestro Segundo Cañón, el lugar donde encontraron a los MacLeod. No le preocupaba la historia de los hermanos decapitados. Para él, esos eran cuentos exagerados. Construyó una pequeña cabaña de una sola habitación y comenzó a trabajar. Instaló sus canaletas en el río y pronto encontró lo que buscaba: oro en abundancia. Exaltado por su hallazgo, envió un mensaje a sus socios fuera del valle, asegurándoles que había encontrado una veta próspera. Confiado en su éxito, decidió quedarse hasta la próxima temporada para recolectar aún más. Pero cuando el verano siguiente llegó, sus socios fueron al punto de encuentro y Martín no apareció. Pasaron días esperándolo, pero no hubo señales de él. Algo estaba mal. Preocupados, sus compañeros decidieron ir a buscarlo. Remontaron el río Flat, siguiendo las descripciones de su última carta, hasta que encontraron lo que quedaba de su cabaña. O mejor dicho, lo que quedaba de él. La cabaña había sido incendiada hasta los cimientos. Solo quedaban cenizas y escombros. Y entre ellos, estaba el cadáver carbonizado de Martin Jorgensen. O lo que quedaba de él. Le faltaba la cabeza. Los investigadores de la policía montada revisaron el lugar. No encontraron rastros de lucha, ni huellas sospechosas. La versión oficial fue la misma de siempre. Murió por un accidente. Los animales carroñeros se llevaron su cráneo. Pero había algo que no encajaba. Si todo fue un accidente, ¿cómo es que su oro también desapareció? Al igual que con los MacLeod, no había ni una sola pepita en el sitio. No había oro en su cabaña, ni en los alrededores. Parecía como si alguien, o algo, se hubiera llevado su tesoro junto con su cabeza. La historia de Martin Jorgensen solo reforzó el miedo a Nahanni. Era imposible ignorar el patrón. Los MacLeod habían sido decapitados. Martin Jorgensen había sido decapitado. En ambos casos,
el oro desapareció sin dejar rastro. Las autoridades seguían sin querer conectar los puntos. Pero la gente no era tonta. Algo estaba cazando a los mineros en el valle. Sin embargo, la codicia es más fuerte que el miedo. Y en 1921, otro prospector entró en Nahanni. No fue decapitado, pero su muerte fue aún más extraña. En 1921, a pesar de los inquietantes rumores que ya envolvían al Valle de los Hombres sin Cabeza, el prospector John O'Brien y su compañero decidieron probar suerte. No les importaban los cadáveres sin cabeza ni las historias de oro maldito. Lo único que querían era encontrar su propia fortuna. Ambos acamparon en una zona cercana a donde habían encontrado los cuerpos de los MacLeod. Durante varios días trabajaron en las orillas del río y encontraron oro. Todo parecía ir bien, hasta que John decidió salir solo para revisar las trampas que habían colocado a lo largo del río. Le dijo a su compañero que estaría de regreso en unos 8 o 9 días. Pero no volvió. Pasaron más días, y la preocupación se apoderó de su socio. Junto con otro prospector cercano, decidieron salir a buscarlo. Recorrieron la ribera, llamándolo, hasta que finalmente lo encontraron. John estaba muerto. Había fallecido congelado. Pero lo que más les impactó fue la posición en la que se encontraba, sentado frente a una fogata apagada, con una expresión de absoluta calma. No había señales de que hubiera sufrido. De hecho, aún sostenía una caja de fósforos en la mano, como si hubiera intentado encender el fuego, pero se hubiese congelado en ese preciso instante. Parecía congelado de forma repentina, como si la muerte lo hubiera atrapado en un parpadeo. Algunos incluso afirmaron que había sido congelado de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiese paralizado antes de que pudiera reaccionar. La policía investigó, pero concluyó que había muerto por exposición al frío, descartando cualquier elemento sobrenatural. Sin embargo, para muchos, era otra señal de que Nahanni no perdonaba. 5 años más tarde, en 1926, un grupo de cazadores acampaba cerca del río Flat. Entre ellos se encontraba una joven llamada Annie Lafferty. Una noche, después de compartir historias junto al fuego, todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Annie había desaparecido. Sin rastro. Buscaron por horas, gritaron su nombre, recorrieron el área. Nada. Eventualmente, regresaron y reportaron su desaparición. Se organizó una gran búsqueda, pero Annie nunca fue hallada. Varios meses después, un hombre llamado Charlie, que había estado cerca del campamento esa misma noche, se presentó ante la policía para contar lo que había presenciado. Dijo que mientras dormía a orillas del río, se despertó al escuchar piedras caer al agua. Se levantó, miró hacia la oscuridad, y allí la vio, una figura femenina, completamente desnuda, corriendo en 4 patas por la ladera de una colina cercana. Las piedras que sus manos y pies rozaban caían al río. Cuando la figura se detuvo y volteó hacia él, Charlie aseguró que su rostro parecía poseído, distorsionado por una expresión antinatural. Se asustó tanto que se ocultó y no se atrevió a seguirla. Cuando la policía le mostró una descripción de Annie, Charlie afirmó, era ella. Pero ya era demasiado tarde para continuar la búsqueda. Dieron por hecho que había muerto. A partir de ese punto, la frecuencia de los hechos extraños aumentó. En 1931, el prospector Bill Powers fue hallado dentro de su cabaña, completamente quemado. La policía dijo que fue un accidente con la estufa, pero muchos creían que alguien lo había matado antes de incendiar el lugar. En 1936, 2 buscadores de oro más, William Epler y Joseph Mulholland, también desaparecieron. Su cabaña fue encontrada quemada, pero sus cuerpos jamás fueron hallados. En 1945, Ernest Savard fue encontrado dentro de su saco de dormir, decapitado. La historia se repetía. Y como siempre, la policía culpó a los animales. En 1946, otro minero, John Patterson, desapareció sin dejar rastro. Durante la búsqueda, un grupo de nativos advirtió al equipo de rescate, había figuras blancas caminando por el valle esa noche. Les dijeron que no debían dejarse ver por ellas. Esa noche, el grupo escuchó aullidos y lamentos extraños provenientes del bosque. Gritos que parecían venir de todas partes. Nadie pudo dormir. Sentían que estaban siendo acechados. Al día siguiente, abandonaron el valle. El líder del equipo declaró que jamás había sentido tanta oscuridad en un lugar.
y que los lamentos que oyeron lo acompañarían por el resto de su vida. Desde mediados de los años 40, los sucesos comenzaron a disminuir. ¿La razón? Cada vez menos personas se atrevían a entrar. Incluso hoy en día, partes del Parque Nacional Nahanni están cerradas permanentemente al público. Según las autoridades, se trata de conservación ambiental. Pero para otros, es una advertencia. Una advertencia para mantenerse lejos de aquello que aún habita el Valle de los Hombres sin Cabeza. Y aunque han pasado más de 100 años, nadie puede explicar qué ocurre realmente ahí.